en un momento lo voy a comentar, pero vamos a hablar de política, pero también de historia con Francisco Martín Moreno. Le digo, estamos enlazados con él. Bienvenido los lunes, Francisco. El público es todo tuyo. Te escuchamos con mucha atención. Muy buenas noches. Gracias, muchas gracias, querido Pepe, muchas gracias. Bueno, mira, quisiera dedicar esta breve intervención a la historia del cardenismo, Pepe. Es muy importante destacar que Cárdenas fue, por más que agreda a muchos, el padre de la dictadura perfecta, Pepe. También es importante destacar que esto a lo que me voy a referir ocurrió hace 88 años. No perdamos de vista que Cárdenas llega al poder en 1934 y entonces recurrir digamos, a las teorías cardenistas es tanto como dar marcha atrás a las manecillas del reloj por casi un siglo, ¿no? Pero bueno, yendo al punto, Pepe, Cárdenas embotelló el movimiento obrero en la CTM. Cárdenas creó la CTM. Cárdenas dijo, voy a tener el puño de mi mano a todos los empleados de todos los obreros de México. Como era insuficiente, ¿quién creó la CNC, la Confederación Nacional Campesina? Cárdenas, para tener en el puño de su mano a los campesinos. ¿Quién creó, Pepe, el FESTE, o sea, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, para tener a los burócratas aquí en el puño de la mano? Cárdenas. Cárdenas creó la CNC, Cárdenas creó la CTM, Cárdenas creó la FESTE, pero además acabó con la democracia sindical, Pepe, que es muy importante. Acabó con la división de poderes federales, controló los sindicatos. Me hizo un apunte, Pepe, porque son muchos los temas. Cárdenas dominó en la Cámara de Diputados, él palomeaba a los diputados, él palomeaba a los senadores, él palomeaba a los ministros de la Corte. Cárdenas ordenaba el sentido de las sentencias en la Corte, porque la Corte era una Corte cardenista. Cárdenas censuraba a través de PIPSA. Tú te acordarás, bueno, porque lo leíste, porque no habías nacido, evidentemente que no, pero creó esta organización que se llama PIPSA, que era la que distribuía el papel periódico para que se imprimieran los periódicos. Él decía, bueno, con el papel es con lo que las empresas periodísticas pueden publicar sus trabajos. Bueno, ¿qué sucedió, Pepe? Que él decía, no, libertad de prensa sí hay, pero quien lo criticaba no le daba papel periódico para que publicara sus diarios. Entonces, pero libertad de prensa sí que había. Entonces, la censura en la época cardenista era tremenda. Bueno, Cárdenas expropió 28 millones de hectáreas, Pepe, y se fueron 10 millones de mexicanos se fueron a vivir a los Estados Unidos. Claro, si tú quieres después por el Plan Bracero, al que invitó el presidente Roosevelt también, para ayudar a que se cultivaran más los campos californianos, sobre todo de tal manera que se pudieran mandar víveres al frente europeo. Pero bueno, la verdad es que fueron 10 millones de mexicanos. ¿Por qué? Porque se expropia 28 millones de hectáreas sin crédito, sin financiamiento, sin fertilizantes y sin todos los apeos agrícolas que se necesitaban, ¿no? Entonces, bueno, imagínate todo lo que llegó a suceder, pero es importante destacar otro punto, Pepe, que Cárdenas modifica el artículo 7º de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y le da marcha atrás a la expropiación petrolera. Esto lo hace Cárdenas en el año de 1939 y se convierte, Pepe, en el primer presidente que hace los esquemas los contratos de riesgo en donde el gobierno entraba asociado con las empresas extranjeras para extraer petróleo y iban a mitades con las utilidades y si perdían, pues entonces pues también perdían todas las partes. Es bien interesante ver esto, pero la parte más importante, Pepe, es cuando Cárdenas resuelve que su sucesor se va a llamar Francisco Múgica, que era un marxista, leninista, stalinista, todo lo que tú quieras. Pero en plena guerra, el presidente Roosevelt tenía mucha preocupación de lo que iba a ocurrir. Estamos hablando de 1940. Y ves que no cabía Múgica como sucesor del presidente Cárdenas, y entonces se las arreglan para que sea Manuel Ávila Camacho. El otro candidato, como te acordarás, era Andrew Almazán, pero Andrew Almazán se declara nazi, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el embajador de los Estados Unidos, algo así como lo que pasa hoy con Ken Salazar, bueno, Josephus Daniels es el que habla con Ávila Camacho y es el que habla con el presidente Cárdenas para decirles, el candidato se llama Manuel Ávila Camacho. No se llama Múgica y no se llama tampoco Andrew Almazán. Entonces es importante destacar estos arrebatos cardenistas, Pepe, porque ya es hora de que quede claro qué fue lo que hizo Cárdenas.
el famoso Tata Lázaro, lo que hizo es empobrecer muchísimo más a los pobres y acabó con la democracia en este país. Y por eso es el padre de la dictadura perfecta. Gracias, Francisco. Gracias por este arrebato cardenista esta noche. Que estés muy bien. Gracias a ti, Pepe. Gracias, buenas noches, Francisco Martín Moreno, y sus arrebatos hoy fueron históricos referentes al general Lázaro Cárdenas. Se podrá estar o no de acuerdo con él, pero hay que escucharlo.